Os presento a Daniel Climent, ¿vale? Era profesor mío del instituto durante unos cuantos añitos y ha venido a daros una charla sobre la botánica festiva, ¿vale? Así que hacedle mucho caso porque va a ser muy interesante, ¿vale? Os dejo con él. Vamos a situar las plantas, algunas plantas, en las fiestas, en algunas fiestas. Vamos a ver cómo algunas de las fiestas más conocidas que tenemos son fiestas en las que las plantas juegan un papel importante. No cualquier planta, sino unas muy concretas. Sí, esto va y sale, lo veremos también. Pero antes de empezar, situaríamos lo que es el año desde el punto de vista de la antigüedad, porque ahora decimos que el año empieza en enero. Ahora empieza en enero, decimos, ¿verdad que sí? Pero claro, pasan algunas cosas curiosas. Si nosotros decimos que el año empieza en enero, enero es el 1, febrero 2, marzo el 3, abril el 4, mayo el 5, junio el 6, el 7 es julio, agosto 8, y ahora aparece un nombre, septiembre. Pero si septiembre quiere decir 7, octubre quiere decir 8. ¿Cómo es que septiembre es el mes 9 y está diciendo septiembre? ¿Cómo octubre es el 10? Es decir, que es octavo. Noveno es el 11. Hay algo que falla. Y no es que falle nada, es que antiguamente el año no empezaba en enero, empezaba en marzo. Y ahora fijémonos. Marzo, 1. Abril, 2. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y el 7, septiembre. Octavo, octubre. Noveno, noviembre. Diciembre, el 10. Eso era el año antiguamente. ¿Y por qué se empezaba en marzo? Empezábamos en marzo porque es el momento en el que el sol empieza a ganarle la partida a la oscuridad. Quiero decir que es el momento en que aquello que se llama el equinoccio de primavera, el momento en que el día y la noche se han hecho iguales, porque antes era la noche más larga que el día, hasta el 21 de marzo. A partir de ahí empieza a ser el día un poco más largo que la noche. Y la gente de la antigüedad decía, pues eso es el inicio del año. Que el sol le gane la partida a la oscuridad. Que el día le gane a la noche. Es aquello que nos hará a todos más felices, más alegres, porque estaremos entrando en la mejor fase del año. Y por eso decían, vamos a empezar el año en este mes. ¿Entendés? ¿Y por qué le llamaremos marzo? Pues como esos que inventaron esos eran los romanos, y los romanos eran un pueblo guerrero, decían, vamos a conquistar, cuando empieza el año, conquistaremos los países del exterior. Y nos pondremos bajo la protección del dios de la guerra, de Marte. Y como era Marte, marzo. Ese era el nombre. Y es una persona que cuando es guerrera es marcial. Quiero decir, eso es lo que quieren las palabras, dicen cosas. Por lo tanto, empecemos con el inicio. Y además el inicio era justamente, no el 1 de marzo de ahora nuestro, sino
el 21 de marzo, el 20-21, que era cuando empezaba a ganarse la partida. Y el 19, el día anterior, se celebra San José. ¿Y qué se hacen? Fallas. En algunos sitios se hacen fallas. ¿Para qué? Pues porque la gente pensaba antes de decir, como aún el sol y la noche, vamos, el día y la noche, están en equilibrio, vamos a ayudar para que gane la luz. ¿Y qué se hacían? Fallas. Se ponían allí bártulos, maderas, muebles antiguos, se pegaba fuego y con eso decían, estamos ayudando a que la luz le gane a la oscuridad. Pues bien, el patrón San Josep es una imagen que aparece asociada a una flor, a la vareta de San Josep, a la vareta de San José. Y cuando alguien va a una iglesia donde haya una imagen de San José, probablemente la encontrará con una caña, y aquí en la caña, en la punta, unas flores especiales. Las varetas, parecido, de la misma familia, parecido, la vareta de San José, porque además más o menos empiezan a crecer en esa época. Y es una de las plantas, el Asphodelus fistulosus, que tenemos asociada a esta imagen. Y también cuando entraba el santo, y no únicamente en ese momento, sino otros santos, se solía poner a la entrada del pueblo unas ramas que solían ser de murta, de mirto, de arrayán, que también se dice. Una planta espléndida, una planta aromática, una planta con unas flores bellísimas, blancas, que adornan el conjunto de una manera especial. Y cuando uno friega esas hojas, el aroma es especial, muy bueno. Con lo cual decían, si esta planta tiene un aroma tan exquisito, será la planta que adornará la entrada del santo, o de la Virgen en otros casos, o del crucificado, quien sea, entrará en el pueblo a través o bien de un arco con murta, o bien con ramas que pondremos en las paredes de las casas, o a veces incluso en el suelo, para que al pisarlo la fragancia inunde la fiesta. E incluso hay canciones que evocan la murta, el mirto, la entrada, el inicio de la fiesta. Por ejemplo, la entrada de la murta, el himno típico fallero, la entrada de la murta. La entrada de la murta, se entra y hay murta, hay mirto. Tan olorosa era, tan olorosa es esa planta, que incluso en época musulmana, en la Alhambra, en Granada, el patio más agradable, donde el rey de Granada iba con sus mujeres, con sus amigos, con quien quería impresionar para que estuvieran agradablemente. Ese es el patio de los arrayanes. Y los arrayanes es la murta, es el mirto. Es un patio aromático. Se junta todo, lo agradable, la visión tan agradable de aquel patio, el ruido del agua, el aroma de las plantas, de la murta, de los arrayanes, por lo tanto, el paraíso asociado a esa planta, a la murta. También en marzo, y a veces en abril, porque depende de la luna llena, es cuando se celebra la Pascua, y la semana anterior a la Pascua es la Semana Santa, ¿verdad que sí? Y la Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos. Y cuando hablamos de Domingo de Ramos, ¿qué estamos hablando? También de palmas, por tanto de otra planta, de la palmera, con la cual se pueden hacer filigranas, auténticas filigranas, maravillas, ballenets, con ramos de palma blanca, palma en la que las hojas de la palmera han sido encapuchadas para que no les dé la luz, y gracias a ello, en vez de hacerse verdes, se hacen de ese color blanquecino, amarillento, y con ellas se pueden trenzar y hacer auténticas maravillas.
que después llevarán las niñas, los hombres, los niños, las mujeres, llevarán en una procesión especial, la del domingo de Ramos. Llevarán palmas y llevarán también ramas de olivo, otra vez plantas, en una fiesta. Aquí había una tradición también con esas plantas, porque no se me olvide, cuando acababa la procesión y eran bendecidas, mucha gente las guardaba y las ponía después en el balcón de su casa. Las ponía en las ventanas. ¿Para qué? Decía que era para proteger de los malos espíritus, de las malas influencias, de las enfermedades, del rayo. En cada sitio podían decir una digamos, explicación. Ahí la tenemos, unas palmas, ahí en el capello, justamente ¿dónde? Fuera, en el exterior de la casa, protegiendo, palmas bendecidas. Había una tradición también en que en algunos pueblos de aquí, Andalucía, por ejemplo, que el miércoles santo el cura paseaba por el pueblo, iba entrando a las casas a visitar a las familias. En casa se le había preparado una especie de pequeño banquete. Por supuesto, era una mesa, un mantel blanco, huevos, sal y adornado todo eso con una flor especial, esta flor azulada, que se llama la flor de la salpasa. La salpasa porque salpaser era el hisopo con el que el cura bendecía la casa. Pues bien, esa flor simboliza que alguna persona, en este caso simbolizaba al cura que representaba a Jesús, que alguna persona va a ser torturada y muerta ajusticiada. Por tanto, la flor que veíamos encima de las mesas está diciéndonos que la persona que iba a venir allí, que iba a recibir agradablemente los huevos y la sal que le ofrecían las familias, esa persona, el anuncio de esa flor es que esa persona iba a ser ajusticiada. Era Jesús el miércoles santo, que el jueves sería crucificado. Por tanto, las plantas tienen mensaje. Las plantas dicen cosas. El que pasa es que desde que la gente ha ido abandonando el campo, desde que hemos ido cada vez más a las ciudades, la gente es como si nos hubiéramos olvidado del valor de las plantas. Ya no sabemos usarlas. No las cuidamos, no las conocemos, no las nombramos como las nombraban antiguamente. Hemos perdido mucha de la sabiduría que había asociado a las plantas. Yo recuerdo gratamente muchas ocasiones en las que he ido al campo y he visto personas mayores que sabían muchísimo de plantas, que saben muchísimo de plantas, con las cuales les paso horas y horas hablando, me van explicando cosas de la naturaleza. Esta gente que vive pues en los masos, en las casas de campo, o que han vivido, son pastores, esta gente que conoce muy bien las plantas. Y es una fuente continua de conocimiento, de sabiduría. A veces tenía yo la impresión de que esos eran casi mejores profesores que los profesores de la universidad o los profesores de instituto. Por la cantidad de cosas que sabían, por la cantidad de horas que me pasaba con ellos, sin cansarme, aprendiendo de estas personas mayores que sabían tantísimo, un saber acumulado de siglos, gente que iba transmitiendo oralmente sus conocimientos sobre las plantas. Llegamos a abril, y en abril es época, por ejemplo, aquí de romería a la Santa Faz, con cañas, por tanto, otra planta, y con romero, otra planta, y por eso romería, vamos de romería, vamos paseando el romero, e incluso en abril también una fiesta especial con una flor característica. En San Jordi, San Jorge, la rosa. Y en muchos sitios hay una tradición de regalar a la pareja querida un libro y una rosa. Una preciosidad de tradición.
en el que unimos la cultura, el libro, con la naturaleza, la flor. Una mezcla, un mensaje tan bonito, que la propia UNESCO, el organismo internacional dedicado a la cultura, ha dicho que es conveniente que la gente entienda lo importante de esa tradición, la unión de la naturaleza y la cultura, que nosotros tenemos simbolizado en el día de San Jordi, por tanto, el 23 de abril. Pues bien, hemos dicho antes que el año empezaba en marzo, ¿verdad? ¿Lo recordamos? En marzo. En marzo, ¿y por qué se decía marzo? Pues porque se iba la gente a la guerra, los romanos. Después, una vez que iban camino de las batallas, encontraban en su camino que había las primeras flores que empezaban a abrirse. Y dijeron, este mes, esta época, ¿cómo lo llamaremos? Pues el mes que se abren las flores, abril. Abril quiere decir que se abren las flores, las palabras, y en ese sentido. Una vez que están abiertas las flores, hace falta que alguien las cuide. Y los romanos pensaban que había una diosa que cuidaba las flores. Y esa diosa se llamaba Maía o Maya. ¿A alguien le sonará a lo mejor la abeja Maya? Un personaje de dibujos animados. La abeja que cuidaba las flores. Maya o Maía. De tal manera que los cristianos dijeron, pues es el mes de Maía, o sea, de María. Y el mes de mayo es el mes de María, el mes de las flores. El mes en el que yo me acuerdo de pequeño ir a clase y allí tener unos altares pequeños con una imagen de la Virgen y poníamos todos los días flores y se le cantaba en el mes de mayo, en el mes de María, en el mes de María, que era la diosa de las flores. Y tenemos también plantas que se les suelen poner, esos lirios, esas azucenas, e incluso cuando empieza el mes hay una fiesta con flores, las cruces de mayo, ¿verdad que sí? Cruces, en los cruces de caminos, en los cruces de calles, a la entrada de los pueblos, cruces adornadas con flores. Una fiesta especial. Una fiesta además que no es solo nuestra. En gran parte de Europa se celebra desde tiempo inmemorial. Esa festividad en la que las flores marcaban el inicio del mes de mayo. Flores en cruces o flores colgando en los árboles, pero muchísimas flores. Era un mes especial, un mes en el que los antiguos decían que era el mes maravilloso, el de las flores. Y tendremos también algunas fiestas, como el Corpus, en que engalanaremos calles enteras con flores, una especie de alfombras florales, en algunos sitios preciosas, una maravilla. La gente... En Sitges. En Sitges, por ejemplo. Ahí la gente saliendo y compitiendo una calle con otra para ver quién hace un mejor paseo de flores en su calle. También la ascensión. La ascensión son 40 días después de Pascua. Hay una tradición que dice que ese día las plantas medicinales tienen sus poderes multiplicados. Si eran buenas para determinada cosa, ese día son mejores para esa cosa. Y en algunos sitios la gente sale al campo a coger flores ese día, el día de la ascensión, y cantan canciones especiales para el día de la ascensión. Y maestros que se llevan a los alumnos y van al campo y aprenden el nombre de las plantas. Y aprenden las utilidades de las plantas. Esta es buena para la digestión. Esta para cuando tienes un catarro. Esta cuando tienes moquita. O aquella otra cuando tienes una erupción en la piel y conviene ponerla encima para sanar y evitar que pique. Son tradiciones muy bonitas.
ir al campo a buscar plantas en algunos días especiales, cuando las plantas se dice que tienen los poderes magnificados. Y llegamos a otra noche especial. En el mes de junio, la nit de San Joan, el momento en el que el sol, que día a día ha ido subiendo y haciendo una trayectoria más larga y durando más tiempo fuera, por encima del horizonte y por tanto alargando el día, ha llegado el momento en el que el sol parece que paría, que ya no suba más. Es como si el sol se hubiera parado, y eso en latín se dice sol esticio, sol estático, sol parado, sol que ha frenado. Y a partir de entonces el sol empezará a bajar, poco a poco. La gente decía, ¿y si el sol ha frenado y empieza a bajar? Intentemos mantener la luz, intentemos aguantarlo. Y hacía un sortilegio que era hacerles fogueras. Y de la misma manera que antes en San Josep ayudábamos para que ganara la luz a la oscuridad, ahora intentamos mantener y que el sol no retroceda. Y hacemos los fogueras de San Juan. Pero no solo aquí, todo el mundo. Si uno mira fotos de satélites, hoy en día, la noche de San Juan, del 23 al 24, verá que en muchísimos puntos, de toda Europa, aparece pim, 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 pueblos donde la gente hace fogueras. Hace hogueras. Están diciendo el sol, espera un poco. No retrocedas tan rápidamente. Y en algunos sitios, además, esa noche, la noche del 23 al 24, también se dice que las plantas tienen poderes especiales. Por ejemplo, la falaguera del helecho, se dice que si pones una sábana blanca debajo de la falaguera del helecho y recoges lo que caiga, sus semillas, son esporas, pero bueno, semillas, y las guardas en algún frasco que llevas contigo, te protege de todo mal. También esa noche, la noche del 23 al 24, puedes ir y cogerte esta otra planta, el hipérico, el perico, el pericó, y ese hipérico resulta que puesto en aceite empieza a disolverse poco a poco en el aceite. El aceite se transforma en una especie de sustancia negruzca, pero con unas magníficas propiedades en el caso de que una persona se queme. Si se quema o se hace una herida y se pone el aceite de perico, pues probablemente sanará. Es fantástico para la piel. Es una de las mejores plantas para la piel, pero también tiene otra ventaja. La palabra de esta planta es hipérico. Hipérico, hiper quiere decir super, que sube, y pico quiere decir imagen, que te sube la imagen. Si una persona está decaída, deprimida, no tiene ganas, hay medicinas que tienen esta planta, el extracto de esta planta, porque gracias al extracto de esta planta te sube la propia imagen, recuperas tu alegría. ¿Y cuándo es el mejor momento para coger esa planta? La nit de San Juan, la noche de San Juan, la noche del 23 al 24, antes de que salga el sol. También, para saber quién era tu futura pareja, las chicas jóvenes cogían, y la noche de San Juan cogían esta piña, esa especie de alcachofa pequeñita que crece en el monte, la sacaban de allí, quitaban las hojitas pequeñas y en cada una de esas hojitas ponía el nombre de un pretendiente. Esa noche ponía esas hojitas en el alféizar de la ventana o bajo de la cama. Y a la mañana siguiente, si alguna de esas hojitas tenía alguna gota de agua, estaba indicándole el nombre, porque en cada hojita había puesto un nombre, el nombre de quién sería su futura pareja. Por tanto, magia. También plantas mágicas. Pero siempre es importante, antes de que salga el sol. ¿Por qué?
También esa noche, dice la gente, que es mágica hasta para las abejas. Las abejas dicen que esa noche es la única noche que pueden ir a tomar el néctar de las flores. De una flor además venenosa. El baladre. El baladre, la adelfa, es una flor, es una planta tóxica, mortal. Pero se dice que las abejas nunca van al baladre, excepto la nit de San Juan, la noche de San Juan. Y entonces pueden ir allí a tomar el néctar, y si tiene agua y azúcar, que tiene al final la flor. Pero eso sí, mientras no salga el sol. Porque si mientras está tomando el néctar, aquella golosina que la flor tiene en el fondo, si mientras la abeja está allí chupando sale el sol, automáticamente la abeja se muere. Por tanto, es la noche de San Juan. Otra vez que tengo la comida. No, no se preocupen. Y en julio. En julio tenemos algunos santos. Santiago Apóstol y la Virgen del Carmen. Uy, casi. Son Abdón y Serén, los santos de la piedra. Esos son santos agrícolas. Santos que veneraban los agricultores. ¿Qué llevan los santos? Porque es importante lo que lleva cada santo en la mano. Y en este caso llevan también plantas. Uva y trigo, que son los alimentos fundamentales del Mediterráneo. Abdón y Serén, los santos de la piedra. ¿Por qué de la piedra? Porque decían que protegían contra la piedra, o sea, el granizo. Ese granizo, una tormenta de verano, en pleno verano, podía arrasar una cosecha. Y entonces en muchos pueblos donde se siguen venerando, y hay ermitas, donde la gente va a implorar a los santos de la piedra, los santos de la piedra, que eviten las tormentas que pudieran acabar con el uva o el trigo simbolizados ahí. Abdón y Serén, los santos de la piedra. En agosto tenemos una fiesta especial con plantas. Es la Madre de Déu de agosto. Sigue a la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción. Ese día se pondrá en las calles, en algunos sitios, la planta más olorosa, de un olor más agradable, el olor imperial, que llaman, que decían los griegos, el olor de la alfábega, albahaca, alábega, varios nombres que tiene, la alfábega. Y entonces en las calles, cuando pasaba la procesión, pues se ponía alfábega. En Aix, por ejemplo, para celebrar la fiesta, la Asunción, allí, alfábega. En algunos sitios, como en Bétera, incluso hacen concursos para ver quién hace la mata de alfábega más enorme. Unas matas que ya veis, son descomunales. Pero atención, con un secreto. Esa planta es una planta de mujeres. Solo las mujeres. Miremoslo ahí. Todo chicas. Y son las mujeres las que el día 5 de febrero, en Santa Águeda o Santa Ágata, patrona de las mujeres, son las que plantaron en sus macetas las semillas del alfábega. Y serán mujeres las que pasearán la alfábega. Y serán mujeres las que la pondrán en las aceras, en las calles, para que cuando pase la Madre de Déu por la procesión, todo el pueblo impregne ese olor tan fantástico como es el olor de la alfábega, de la albahaca, de la alábega, que también le llaman basilico, le llaman así los italianos, basílico, porque Basileum es el emperador, el rey. Están diciendo que es la planta reina de las plantas aromáticas, la alfábega.
mujeres, voy a cantar de mujeres, y eso sufre. Y tenemos también aquí canciones, refranes, poemas dedicados a la alfábega y a la Madre de Déu, de Amós, porque es la patrona a la cual le honramos poniéndole alfábega cerca. Una mujer que, según el cristianismo, ascenderá al cielo en cuerpo y alma. La Virgen, la Asunción, la patrona de ellas. Y allí estaremos, si alguien ha ido, bueno, si no lo ha visto probablemente por televisión, la fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad. La Asunción de ellas. En la Basílica, la bajada del ángel de una nube, llaman la mangrana, porque la mangrana, que se abre y recogerá a la Virgen y se la llevará al cielo incorrupta, o sea, en cuerpo y alma, sin que el cuerpo se haya podrido, sin que el cuerpo haya sido devorado por los gusanos. Por eso también hay una alegoría con la mangrana, con la granada, porque la granada es la única fruta que no se agusana, porque tiene una sustancia en la piel por dentro que impide que los gusanos penetren. Una piel que se ponía a hervir y cuando un niño tenía gusanos intestinales, esa infusión hacía que los gusanos salieran, porque esa sustancia expulsa gusanos, con lo cual no los deja entrar, con lo cual nos dice que esa fruta no tendrá gusanos. Pues bien, ¿qué diremos de una persona que cuando muera no le entrarán gusanos? ¿Qué será? Una metáfora como la mangrana, como la granada. Será la fruta que representará la inmortalidad del cuerpo. Por tanto, otra planta importantísima en una fiesta. La mangrana, los espaldes con que van los apóstoles, la alfábega. Fiestas que están repletas de simbolismo botánico de las plantas. Llegará en septiembre, y en septiembre madurarán los codons, los membrillos. El codón que el nombre es curioso. La codoñeta, cuando es más pequeña, redonda y más agradable, y el codón cuando es más grande. El codón que quiere decir que es como si tuviera la piel, que tuviera cotó, algodón. En castellano tenemos otra fruta que también dice que tiene cotón por encima, melocotón, ¿verdad que sí? Y en ambos casos, ¿qué nos indica? Que por encima tiene pelusa como el cotón, como el algodón. Eso es lo que nos indican esas palabras. El codón en castellano es de un membrillo. ¿Y por qué se dio un membrillo? Pues porque en vez de fijarse en el fruto, se están fijando en las ramas tiernas del árbol, que se parecen a las ramas del mimbre. Y si es como el mimbre, es un mimbrillo. Y de mimbrillo quedó membrillo. Una fruta que es un poco áspera cuando la tomas, conviene hervirla con azúcar, y entonces tendremos la carne de membrillo o el codoñac. Lo haremos un hervido de azúcar con codón, con membrillo, y eso además se conserva muchísimo tiempo. Por tanto, es un postre no solamente exquisito, sino un postre que aguanta el paso del tiempo. Ideal, por tanto, para tener en la despensa. Además de que el propio membrillo, recogido del árbol y puesto entre la ropa, le da un aroma especial. El membrillo metido entre las sábanas, entre las paredes, lo que quisiéramos, aromatizaba todo eso.
llegamos a... ¿Cómo es esto? Espera, he pasado, ¿verdad? Septiembre, octubre. Bueno, en octubre tenemos un santo, una divinidad relacionada con las flores, que es la Madre de Dios del Roser, la rosa. Y en noviembre, que es donde vamos ya, en noviembre empieza el mes con una fiesta especial. Todos los santos. ¿Verdad que sí? Todos los santos, seguida de difuntos. Cuando empiezan todos los santos, según el calendario antiguo, empezaba la época oscura del año, la época triste, la época del frío. Y entonces, el día 2, el día de difuntos, porque estabas como si entráramos en la época en la que la naturaleza hubiera perecido. También la gente sabía que en esa época tendría menos alimento. ¿Qué hacían? Acumular alimento dentro de sí. Y esos días se comen cosas muy alimenticias. Aparecerán las castañeras en las calles. Y el día de todos los santos, ¡pum!, castañeras. Las castañas. Que uno me llama castañas. ¡Qué buenas! Y además nutritivas. Castañas. Y llevará al horno y pondrá allí boniatos y calabazas, ¿verdad que sí? Y comeremos cosas, ¿verdad que sí? Que son cosas azucaradas o cosas con almidón, porque las transformaremos dentro de nosotros y será alimento de reserva para la época dura del invierno. Y el día 2 se lleva a los cementerios, a nuestros antepasados se les lleva crisantemos, flores. ¿Y por qué crisantemos, que es la flor que se debe llevar? Porque la palabra también nos lo vuelve a decir. Crisos, en griego, significa oro, dorado, luminoso. Antemo significa flor. Por lo tanto, un crisantemo, ¿qué es? Una flor luminosa, una flor dorada, una flor de oro. Y cuando se le lleva, está diciéndose que, puesto que viven en un ambiente oscuro, necesitarán flores luminosas para iluminarse allí a donde están. Por tanto, tampoco se pueden llevar cualquier cosa, igual que cuando uno se enamora, cuando va a visitar a sus antepasados, pero lo que sea, cada flor, cada planta tiene un significado. Y son cosas que a veces uno, como si se hubieran perdido, como si la gente ya no supiera qué significarlas. Pues nosotros vemos a unas personas con unas palmas y automáticamente decimos, Domingo de Ramos. Una persona ignorante veía unas palmas y no sabría si está de romería o esto, no sabría que para nosotros las plantas significan cosas. La rosa y el libro, automáticamente decimos San Jordi. Automáticamente lo decimos. Aún conservamos la cultura del significado de las plantas. Y eso es importante. Per tots Sants, castanyes. Per Nadal, torrons. Per Pascua, bona. Y per Cap d'Any, bombons. Castañas y bellotas, porque también tomábamos bellotas y ayucos, y todo eso son frutos altamente ricos en alimentos que tomaremos para conservarlo y poder aguantar los rigores de la mala estación, que es la que a continuación vendría. Y en diciembre el sol ha ido bajando, y llega un momento en que afortunadamente para de bajar y empieza a subir. ¡Alegría! ¡Alegría! El sol renace. Pues celebraremos una gran fiesta. Navidad. Natividad. El nacimiento del sol, el nacimiento de Dios, el nacimiento. Jesús. Y muchos niños en algunos pueblos salen con unas antorchas de esparto, aishames se llaman, y las llevan girando, y haciendo una especie de sol de fuego. Una especie de magia para ayudar
al sol que ha llegado al tope a que empiece a subir otra vez y a ayudarle a que crezca. ¿Quién llevará eso? Los niños, que son los que están creciendo, y saldrán con ese llames a pegarle vueltas y vueltas y vueltas y hacer soles de ficción, soles que de alguna manera intentarán ayudar al sol a que siga creciendo. También en esa época celebraremos en muchos sitios los árboles de Navidad. En algunos sitios se colgaban naranjas en los árboles, simbolizando que era algo así como el sol, porque son fiestas en las que se aclama el hecho de que el sol empiece a resurgir, que deje de bajar y bajar y bajar, que nos hubiera dejado oscuras, y que empiece a surgir. Por tanto, todo tiene su explicación. Y en enero estamos llegando ya al penúltimo mes. Recordemos que el primero había sido marzo. En enero también hay hogueras en Sant Antoni con pinos, hay la fiesta de los animales, y se comen ponsils, una especie de limón grande, se toman algunas cosas, o se va a hacer margallón, el palmito, una palmera enana mediterránea, la única que tenemos nosotros. Se come, se seguían los niños y se comían la médula del margallón. Todo eso era típico de Y por último, febrero, el último mes. El mes en el que la gente cae enferma, se constipa, tiene fiebre. Por tanto, ¿a quién se lo dedicaremos? Al dios de la fiebre, a Februs. Febrero que refiere a la fiebre. Eso es lo que quiere decir. Y la gente es cuando más enfermos estamos. Es la época más, digamos, triste, así, húmeda, fría, fiebre, febrero. Y como los nativos dicen, hostia, ¿qué mes tan malo? Y es más lo cortito. Y entonces el mes más cortito. Lo hicieron cortito para que durara poco y acabara pronto la época de las fiebres. Esa es la idea. Y por eso es un mes corto. Después de 20 meses. Pero aún así, diremos, si el día 2 de febrero es la Candelaria, si vemos que salen las flores del almendro, se habrá acabado el invierno. En la Candelaria flora, el invierno ya está fuera. ¿A que sí? Estaremos contentos de ver si ya aparece el almendro en flor. Y cuando está en flor ya dice, bueno, aunque hace frío, que haga humedad y demás, seguro que lo que viene a continuación ya es la primavera. Y con de contar, ya se acaba. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿O tienen alguna fiesta con plantas que me quieran decir? Yo encantado de si lo sé. Y si no, tomo nota y lo aprendo. Que uno ha de aprender. Siempre. En mayo a coger hierbas al monte, a coger tanto eso. Exacto. Exacto. En mayo también. Se hacía una fiesta muy grande aquí en Alicante y nos íbamos a las montañas, a Foncalén y a todo eso. Exacto. Y ahí a la derecha, multa, porque está prohibido coger. Bueno, ahora lo que se ha de hacer siempre es de luego cortar, nunca arrancar. Pero sí que se cogía canto hueso, sobre todo por San Pascual. En Orito, en San Pascual Bailón, ¿a que sí? Tres cosas de vida. Dinero y salud y un buen marido. Esa era la petición. ¿Y para qué se cogía el cantahueso? Para hacer infusión después de comer, porque es una planta súper digestiva. O para ponerlo en anís y hacer un verbero de cantahueso. ¿Verdad que es? Sí. Y ahora no ya más de ir a coger todo eso. Ahora ni después de ir a coger, porque te gusta. Hay que saberlas coger, saber cuáles coger y usarlas siempre. A la montaña y allá con la comida. Exacto, eso era. Claro, y no se ponía en peligro a ninguna planta, porque la gente sabía coger. La gente sabía coger las plantas, sabía cuidar el monte. Sabía que no tenía que arrancarlas, que las podía cortar, pero nunca arrancar. Ahora dejaban en flor. Una flor preciosa, aromática,
de color así color casi rosa, un poco rosa pálido, unas flores preciosas. Hay gente que mira la montaña, nuestras montañas, y dice, uy, ahí no hay nada. Nada más lejos de la realidad. Están llenas, llenísimas de plantas, de flores medicinales, otras alertas, tóxicas, otras alucinatorias. Hay plantas de todo tipo. Y la gente sabía, conocía qué plantas, en qué época y de qué forma. Mi abuela, el rabo de gato. El rapé de gato, oye, eso es fantástico. Y sakura, rapé de gato y sakura. ¿Verdad? Cuando te hacían un corte, sobre todo con hierro. Para tener ganas de comer. También. Y cuando hacías cortes y la herida era una herida producida por un objeto de hierro, lo mejor, el rapé de gato. Que el nombre latino ya indicaba algo. Dice sideritis. Nos suena la palabra siderurgia, el trabajo con el hierro. Sideritis, nos decía que había hierro por ahí en medio. ¿En qué sentido? En el sentido de haber producido un corte. Cuando la herida era, por ejemplo, de arma, de un hierro, de un metal en general, lo mejor, el rapé de gas. Y para la montaña, pues días después, un aroma fuerte, pero agradable en el fondo, y también en infusión para 1001 cosas. Rapé de gas y sakura. Para los oídos. Para los oídos, con aceite de rapé de gas. Y el ¿Verdad que sí? pomelo. El pomelo, el tomillo. Depurar la sangre. Para depurar la sangre. Esas plantas para depurar, depurativas. Mi abuela era muy aficionada, mucho. Era de la Lucía, pero conocía Y las vetas todas las hierbas. Todas las Los hierbas. mitas de los ángeles. Y las vetas de la sangre, para rebajar la sangre. La tensión alta en la gente, el beta de la sangre. Y con la beta de la sangre, con la infusión y la tensión sanguínea, ya se iba al sitio. Cientos y cientos de plantas, de propiedades. Uy, tierra mariola es no parar, es un no parar. Yo no lo sé porque Pues sí, yo he subido muchas yo no veces. estoy aquí, pero con Leo. Hay una canción, Serra Mariola, toda en floretes, nos dice eso, es una maravilla botánica. Probablemente en la Sierra de Mariola haya casi tantas plantas distintas como en toda Inglaterra. Como en toda Inglaterra. Para que nos hagamos una idea. Hay sitios donde las condiciones del clima son tales que no permiten tantísima clase de plantas. Pero aquí la riqueza en plantas es extraordinaria. No lo podemos ni imaginar. Solo la gente cuando se pone a estudiarla, a catalogarla y a hacer listas y listas se da cuenta del tesoro botánico que tenemos con nosotros. Desgraciadamente mucha gente ha perdido ya el interés, o no conoce, o no sabe, o no entiende, o no aprecia las flores. Pero en fin, recordarlas y asociarlas era el interés que